La clase anterior se dijo que los números naturales son números infinitos. Los números enteros también son infinitos. Pero se dijo que los números enteros son mucho más infinitos que los números naturales. ¿Por qué? Porque los números enteros, además de tener enteros, tenían los enteros negativos y el cero. Y eso hacía que la densidad de números naturales sea mucho mayor, perdón, la densidad de números enteros sea mucho mayor que la cantidad de números naturales. Pero ahora miren ustedes en este momento de que la densidad de números racionales son mucho mayor que la densidad de números enteros. Una comparación muy pequeña para que ustedes vean. Aquí tengo un número que es el número 1. Y acá tengo un número que es el número 2. ¿Cuántos enteros ven ustedes allí? 1, 2 enteros. Pero la pregunta es, entre el 1 y el 2, ¿cuántos números Q yo puedo graficar? Entre el 1 y el 2, la pregunta es, ¿cuántos números Q yo puedo graficar? Y la respuesta es, entre el 1 y el 2, yo puedo graficar infinitos números Q. Infinitos números Q. Infinitos números Q. Miren ahí. Sí, apenas hay dos números enteros, pero yo entre el 1 y el 2, conociendo solamente dos números enteros, yo puedo graficar infinitos números Q. ¿Qué significa eso? Que si los números enteros son infinitos, mucho más infinitos son los números Q. Ahí nomás tienen un ejemplo sencillo. Miren. Si tengo dos enteros y entre el 1 y el 2 puedo graficar infinitos números racionales, significa que los números Q son mucho más infinitos que los números enteros. ¿Sí? Entonces, en densidad, los números Q son mucho más infinitos que los números enteros. ¿Estamos? Entonces, los matemáticos en ese entonces graficaron en esta línea, que era la recta numérica del menos infinito al más infinito, y graficaron entre todos estos números en esta recta llamada la recta numérica. Graficaron los números naturales, graficaron los números z, graficaron los enteros negativos, los enteros positivos y graficaron todos los Q. Entonces ellos pensaban que eso eran todos los números, que ya no había más números. Miren ustedes ahí. Porque imagínense ustedes que entre el 0 y el 1 hay infinitos números Q, entre el 1 y el 2 hay infinitos números Q, entre el 2 y el 3 hay infinitos números Q, y así sucesivamente hay infinitos números Q entre el menos 1 y el menos 2, el menos 2 y el menos 3. Y significaba entonces que ellos pensaban que ya no existían más números. Pensaban que ya no existían más números. Pero de repente por allí a alguien se le ocurrió y dijo, si hay otros números. ¿Se acuerdan ustedes del llamado teorema de Pitágoras? Este teorema de Pitágoras que dice que la hipotenusa elevada al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. Entonces alguien aplicó este teorema y se dio cuenta de lo siguiente, que aquí estaba 1, aquí estaba 1, y que al aplicar el teorema de Pitágoras para hallar la hipotenusa, obtenían el siguiente resultado: 1 al cuadrado más 1 al cuadrado igual
a la hipotenusa elevada al cuadrado, que era la incógnita. Y al resolver esto demostraron ellos que esta hipotenusa era igual a la raíz de 2. Entonces, la pregunta de ellos fue, ese número, raíz de 2, es un número P sobre Q, es un número racional. Entonces los matemáticos empezaron a buscar un número racional que contenga numerador y denominador y sea exactamente igual a la raíz de 2. Porque ellos pensaban que ya estos eran todos los números, que los números racionales, si son infinitos entre el 1 y el 2, ya no había ningún agujerito por allí. Pero realmente sí había unos pequeños agujeros, ¿sí? Unos pequeños agujeros. Todavía, habiendo tantos números Q, había unos pequeñitos agujeros en todos estos lados. ¿Sí? Y esos pequeños agujeros los formaban estos números que están aquí. Porque realmente este número raíz de 2, que tenga un numerador y un denominador, y que sea exactamente a la raíz de 2, no existe. Se cansaron los matemáticos de investigar aquel número que sea Q, que sea exactamente igual a la raíz de 2. Se cansaron de investigar, de hacer problemas tras problemas, fórmulas tras fórmulas, y llegaron a concluir que no hay forma de expresar la raíz de 2 como un número P sobre Q, y terminaron diciendo que estos tienen que ser otra clase de números. Y concluyeron que estos números, si no son racionales, deben de ser irracionales. O sea, los números I, con los que vamos a continuar.